Buenas tardes nuevamente, qué bueno estar aquí en la casa de Dios y qué bueno estar ahí en nuestros hogares también en la presencia de Dios. Y un anuncio extra es que los niños pueden estar ya en su tiempo. Ujieres, recuerden que tenemos algo aquí también para los que están con nosotros si quieren acercarse, pero mientras eso sucede, mientras en casa están poniendo a los niños en sus lugares, yo le voy a pedir a otros jóvenes, no niños, que me acompañen aquí arriba, Dubán y Dani, si se pueden venir un rato para acá con sus máscaras. Me disculpan que no traje la mía, pero no, 2 metros, esto es así. Ustedes saben que Dani y Dubán desde el año pasado están estudiando en el seminario. Dubán ya va para el 3er semestre, Dani va para el 2º. Dani lo tuvimos un tiempo extra con nosotros. ¿Oíste, Gisalvo? Un tiempo extra aquí con nosotros. Lo dejaron venir un poco antes de que terminara el semestre, terminaron su semestre desde acá. Dani está en Alberta, en Cochrane. Dubán está aquí en Cambridge, en Heritage College y el Seminario Bautista. Y ya Dani este viernes se nos va a continuar sus estudios. Dubán comienza en septiembre. A Dubán lo seguimos viendo los fines de semana y a Dani también lo seguimos viendo ahora a través de la tecnología, así que hemos ganado muchas cosas con este tiempo, como ustedes escucharon ahí que Jorge oraba. Bienvenido, David, qué bueno verte por acá. Así que, ¿por qué no me acompañan y oramos por ellos? ¿Por qué no les pedimos al Padre que continúe esa obra hermosa, grande que está haciendo en sus vidas? Para nosotros han sido una bendición y seguirán siendo una bendición, Dubán. Gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen semana a semana de estar aquí con nosotros presencialmente y ya te estoy comprometiendo entonces online y después hablamos nosotros. Pero acompáñenme, vamos a orar, vamos a encomendarlos a Dios y vamos a ponerlo en manos de Dios. Ahí en casa también acompáñenme en este momento. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta tarde, Señor, de venir ante tu presencia en este momento en particular y especial para seguir dedicando la vida de Dubán, de Dani, para seguirlos entregando a ti, poniéndolos en tus manos, Señor, que es donde sabemos que están. Ellos han decidido, Señor, prepararse, sienten que tú les has llamado a más y están preparándose, Señor. Tú les has abierto puertas para estudiar en un seminario. Así que, Padre, no hacemos más sino continuar pidiéndote a ti lo que ya tú estás haciendo, Señor. Sigue obrando en sus vidas, Señor. Síguenos a nosotros permitiendo como iglesia acompañarles en este proceso por el cual tú les estás pasando, Señor, apoyándoles, no solo acompañándoles, siendo de bendición a sus vidas como ellos han sido para nosotros, Señor. Y sabemos que lo seguirán siendo independientemente del lugar donde estén, sea en Alberta, sea en Cambridge, sea aquí en Ajax. Mi Dios, es tu reino y es tu obra. Y como iglesia sentimos la bendición que es, Padre, de poder ser parte de tu reino, Señor. Así que, Padre, los encomendamos a ti. Te damos gracias por sus vidas una vez más, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo. Pero desde ya también te damos gracias por lo que tú continuarás haciendo y formando en sus vidas y a través de ellos. No solamente la bendición a sus propias vidas, sino a través de ellos para muchos más. Así que, Padre, en tus manos los encomendamos, los presentamos a ti, son tuyos, Señor. Como iglesia queremos seguir recordando y mantener esto fresco en nuestras mentes, de tenerles presentes, Señor, orar por ellos y encomendarles, Señor, respaldar ese llamado. En tus manos los ponemos, Señor. Gracias nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Señor les bendiga, un abrazo. Que el Señor les bendiga, muchachos. Qué bendición poder, como iglesia, acompañarles a ustedes en lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Al parecer tenemos un inconveniente con la traducción hoy. Yo no sé si es el internet. Creo que también se nos cayó la señal un momento al principio del servicio. Pero bueno, antes lo decíamos siempre, estamos en vivo y directo. Así que estamos en vivo. Hay cosas que pasan. Sigamos encomendándonos a Dios, no solamente por lo que hacemos aquí, en este templo, aquí en este lugar, sino también por lo que el Señor nos permite hacer afuera de estas paredes. Déjeme tocar algunos anuncios extra también, aparte de estos que ya hicimos, pero déjeme seguirle hablando de nuestra página web. Usted me va a escuchar hablando de nuestra página web por varios
semanas más, por varios días. Y es que es un recurso que Dios nos ha dado grande. Y así como lo es, queremos pedirle que usted lo use, lo aproveche en gran manera. Así que déjeme ir al detalle de algunas cosas de esa página web, para que usted hoy mismo o esta misma semana vaya y revise. En la página web tenemos un área precisamente que se llama recursos. Si usted quiere tener un devocional diario, ahí en la página web tiene un lugar donde hacer clic a un devocional diario. El pastor Francisco Aular, muchos de ustedes lo conocen, tiene un devocional diario desde hace como 10 años, día a día. Él envía ese devocional muy temprano, así que ahí tiene para hacer un devocional. Tiene también una página web que recomendamos nosotros para búsquedas que usted necesite hacer de asuntos relacionados con la vida cristiana, con teología y mucho más. Así que use también ese link, la Coalición por el Evangelio. Tenemos ahí una radio. Si a usted le gusta escuchar música cristiana, bíblica, centrada en la palabra, esa es una radio que recomendamos en español. Está la radio, estamos todavía trabajando en los recursos en inglés, pero en español todo esto que le estoy diciendo, y ya hace poco le dije que tenemos la Biblia ahí en la página web. Si usted necesita leer la Biblia, puede ir a recursos y ahí está una Biblia. Así que todo esto, se lo digo, es para que usted dé uso de esos recursos que estamos poniendo en sus manos. Son recursos que entendemos el Señor nos ha permitido tener para que nosotros podamos compartir con otros. Estoy revisando las notas y tiene también una parte que dice servicios. Y ahí usted hace clic y usted puede escuchar el audio de las prédicas. Las puede descargar incluso. Si usted va a su celular y va a la página web a través de su celular, usted descarga la prédica y no necesita tener internet después para escuchar la prédica donde esté. Así que use eso, dele uso a esa página porque para eso se ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo para ser de bendición. Y un último anuncio. La semana que viene, al finalizar el servicio, esto es para los que estamos acá, pero también los que están en casa, si usted quiere al finalizar el servicio quedarse, vamos a tener un tiempo que hemos llamado Hablemos sobre Bautismo. Y muchos ya me han preguntado sobre esto y evidentemente ese tema del bautismo quizás nos da para hablar de algunas otras cosas. Entonces va a ser un tiempo para nosotros quedarnos al finalizar el servicio en la parte de atrás del templo. Ya la encargada de las actividades especiales me estaba preguntando hoy, pero ponemos un toldo y acomodamos mejor. Gracias, Lupita, por estar pendiente de eso. También podemos hacer eso, claro que sí, para que estemos más cómodos. Si usted está en casa y quiere venirse, hágalo una vez que termine el servicio. Vamos a estar afuera. Tráigase su silla, eso sí, y tráigase su snack, o como usted le diga, abreboca, ¿cómo le dicen allá en México, José Luis? Botana. Así que usted tráigase lo que quiera para después del servicio. Quisiéramos ofrecerle algo, pero por los momentos no lo vamos a hacer, así que tráigaselo y traiga una buena cantidad, incluso si usted quiere estar un buen tiempo aquí, porque puede estar incluso después de que terminemos eso. Queremos hacer eso. Para eso le vamos a pedir que nos avise a través de los chats o a través del correo, que nos diga su intención de estar presente. Que usted nos diga, yo quiero estar presente, nosotros vamos a tener una lista, y esto por motivos también de seguir manteniendo nosotros el orden y seguir manteniendo nosotros todas las normas que nos han recomendado. Así que le esperamos la semana que viene, domingo 30, al finalizar el servicio. Si usted quiere saber cuáles son esas normas de hecho y procedimientos que estamos llevando a cabo, los ujieres tienen todos esos documentos en copia, en fotocopia, así que usted puede ir y pedirles a ellos cuáles son esas normas y procedimientos que ya les hemos enviado, pero si usted los quiere tener, también haga eso, pídalo para que usted lo tenga presente. Y esos son todos los anuncios que yo tengo adicional a los anuncios ya que hemos hablado. Y vamos a tomar tiempo entonces ahora para... ay, gracias, Dubán, se me había olvidado y menos mal que Dubán se acordó. Dubán tiene misericordia de mí, él sabe que esta letra de la Biblia me queda muy pequeña y hoy dejé mi celular en casa y le dije, Dubán, ayúdame. Gracias, Dubán. Vamos a tener el tiempo entonces para estudiar juntos la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos aquí como iglesia. Nosotros todo lo que hacemos es basado en la palabra de Dios. Cantamos su palabra, oramos su palabra, predicamos su palabra.
y día a día, y lo voy a decir de esta manera, tratamos de vivir su palabra. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Y la semana pasada le dije algo resaltando en base a la predicación que estábamos teniendo, resaltando un aspecto que considero es importante para la semana pasada, pero eso va a ser importante o continuar siendo importante para lo que vamos a seguir viendo en los próximos días, y es que el relato que nosotros vamos a seguir viendo a partir del capítulo 18, que es donde estamos, y en los capítulos siguientes, estos relatos que nos narra Juan, la mayoría de ellos, por no decir todos, voy a decir casi todos, desde el capítulo 18 en adelante, aparecen en los 4 evangelios. La semana pasada usted se dio cuenta que yo me apoyé en gran manera en otros pasajes, aparte de Juan, para tocar el tema que estábamos estudiando, y eso es algo que vamos a continuar haciendo en la medida que suceda, y esa es la bendición que tenemos de que no sea solamente un relato en cuanto al evangelio, sino varios, y eso es lo que sucede, como le digo, a partir del capítulo 18 con más frecuencia. Ya en el capítulo 13, Juan había mencionado algo que lo narran también todos los demás evangelios. Jesús estaba anunciando la negación de Pedro en el capítulo 13, pero desde el capítulo 13 no es hasta a finales del 17 y el 18 donde la negación de Pedro sucede, y a partir del 18 todos estos sucesos que vamos a ver comenzaron ahí. Negación de Pedro, lo vimos la semana pasada, el juicio de Jesús, eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros hoy, pero también vamos a estar viendo lo que fue su ejecución, la crucifixión, su resurrección, ese tiempo que él estuvo ahí con sus discípulos luego de haber resucitado. Y una vez más, le digo, esto no es a manera de información general, es para que usted, en la medida que continúe su lectura ahí en Juan, usted sepa que usted puede ir a los otros evangelios y enriquecer su estudio de lo que estamos haciendo. Y es lo que vamos a seguir haciendo hoy. Así que yo le voy a pedir que vayamos directo ahí a la palabra. Vamos a Juan capítulo 18. Seguimos en Juan capítulo 18 y hoy vamos a estar viendo desde los versículos 28 hasta el final, versículos 28 al 40. Juan capítulo 18, vamos a leer los versículos 28 al 40. Los que están en casa, si usted quiere ponerse de pie, yo no le digo a los que están acá que se pongan en pie, pero si usted quiere hacerlo, también puede hacerlo. Mi hermana Marta creo que es la única que nos taparía ahí la transmisión. Vamos a leer Juan capítulo 18 y vamos a leer los versículos 28 hasta el final. Recuerde que nosotros usamos Nueva Traducción Viviente, o es la lectura por lo menos que de la palabra que yo estoy haciendo. Si usted tiene otra, puede acompañarnos. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad.
Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos a tu presencia, Señor. Delante de ti estamos agradecidos por las oportunidades que nos das semana a semana, no solo de hacer esto, Señor, sino de poder hacerlo libremente, de ser recibidos por ti, Señor, de poder entrar a tu presencia misma, alabarte, adorarte a través de los cantos como lo acabamos de hacer, con nuestras vidas por completo. Mi Dios, y ahora poder juntos también estudiar tu palabra, escuchar directamente de ti lo que tienes para decirnos, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestra norma de vida. Eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Y eso te pedimos en esta tarde que hagas, Padre, que continúes haciendo. Continúa hablando a nuestras vidas, Señor. Permítenos continuar con el estudio de este evangelio, Señor, tu evangelio, y permítenos conocer y aprender verdaderamente lo que tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Desde ya te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si usted estaba de pie, puede sentarse. Vamos hoy a hablar sobre un tema que, como le dije la semana pasada, es un tema que posiblemente conocemos, hemos escuchado, algo sabemos. En este caso en particular pudiera decir incluso hemos visto películas, se nos ha contado, etc. No es un tema quizá nuevo para algunos, posiblemente lo es. Si usted lee diferentes versiones de la Biblia, le ponen como tema en la mayoría de ellas el juicio de Jesús. Algunas de ellas le ponen juicio de Jesús ante Pilato. Sin embargo, aquí yo quiero ser bien claro con algunas cosas que ya he dicho varias veces. Recuerde usted que ni estos títulos y ni siquiera los capítulos, esos números grandes que usted lee en la Biblia, y los versículos, esos números pequeños, eso en los manuscritos originales, eso no existía. Y no es que estamos añadiendo y quitando mucho menos nada a la palabra, no se está haciendo eso. Lo que sí se está haciendo es darnos una ayuda y muy grande. Cuando yo le digo vamos a Juan capítulo 18, versículo 28, usted puede buscar eso de una manera más rápida que si no tuviéramos esa ayuda. Y es bueno para nosotros conocer lo que las personas que han estudiado la Biblia también han puesto ahí por título a esos temas. Esto es un libro que escribió Juan, llamado El Evangelio, según él, y lo escribió, pero es un libro completo. Ahora, nosotros tenemos la bendición de tener esos títulos, esos capítulos, esos versículos, y ¿por qué le digo todo esto? Hoy quiero que prestemos especial atención, mucho más de la que usted siempre presta. Oye, por lo menos en las últimas 2 semanas, hoy tercera semana, ya me siento más cómodo viendo usted que me está viendo y por lo menos sé que está ahí. No digo que cuando estaba en casa no era así, no se vayan a sentir mal los que están en casa, pero es diferente, que pueda yo verlos. Así que lo que le pido hoy es que prestemos un poco más de atención porque este es un tema que necesitamos conocer mucho detalle. Está en los 4 evangelios, así que voy a seguir usando apoyo de esos evangelios. Posiblemente, no digo que es así, nos tomemos un tiempo extra hoy. Recuerde que la iglesia que nos sigue no está, así que podemos estar aquí hasta las 4 o 5 de la tarde sin ningún problema. Usted está sentado en su casa y puede hacerlo. Como no les puedo ver la cara, no sé si alguno se sonrió, no es una broma, perdón, es una broma, así que no se preocupe, no vamos a estar aquí hasta las 4 o 5 de la tarde, pero sí quiero que vayamos al detalle de lo que aquí se nos dice. Una vez más, perdóneme que sea tan repetitivo, son temas que conocemos, temas que hemos escuchado, temas que posiblemente hemos visto y oído muchas veces, pero necesitamos conocer lo que la palabra, el porqué de que eso esté en la palabra, el por qué la palabra hace tanto énfasis en eso, qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día. Y el pasaje que leímos hoy narra el momento entonces que Jesús es llevado al gobernador de Roma. Recuerde que Roma en ese momento no era un lugar, no era ni siquiera un país, era un imperio.
Y Jesús es llevado ante el gobernador de ese imperio. ¿Y para qué? Para que sea juzgado. Sin embargo, si usted se acuerda lo que ya hemos venido estudiando, hay unos versículos que no hemos leído de este capítulo 18, inmediatamente después del arresto de Jesús. A él lo llevan delante de otras personas. Antes de ir al gobernador de Roma, Jesús es llevado ante otras personas también para ser enjuiciado. Y lo llevan ante un personaje llamado Anás. El primero, una vez que es arrestado, lo llevan ante un personaje llamado Anás. ¿Y quién es Anás? Bueno, Anás es el suegro del que era el sumo sacerdote en ese momento. Y yo no sé si esto le dice algo a usted o lo entiende, porque a mí me confunde bastante. ¿Cómo es eso de que Jesús es arrestado y lo llevan ante el suegro del sumo sacerdote, pastor? Yo no entendía mucho eso. Yo tuve que estudiar un poquito para ver qué estaba pasando ahí. Yo no sé si a usted le han puesto una infracción en algún momento y usted tiene que ir ante un juez y le han dicho en algún momento, bueno, pero primero vamos a ver al suegro de ese juez antes de que usted lo atienda. Yo no sé, pero estudiando este pasaje, fíjese qué interesante. Yo no sé si usted recuerda la historia cuando Jesús tenía 12 años. Cuando Jesús tenía 12 años, como muchos muchachos traviesos, perdónenme, no estoy faltándole respeto a Jesús, era un muchacho de 12 años. Estoy hablando del Jesús humano. Se le perdió a sus padres, se les desapareció y sus padres preocupados empezaron a buscarlo. Y después de 3 días, nos dice el relato, le encontraron. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el templo. Y no solo estaba en el templo, estaba sentado, nos dice ese relato, acompañado de una serie de líderes religiosos de la época. Y fíjese lo que nos dice la palabra sobre ese relato. Eso está en Lucas capítulo 2, si usted quiere anotarlo para estudiarlo después. Lucas capítulo 2, versículo 47 nos dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Nos dice ahí que había un grupo de líderes religiosos, no sabemos quiénes eran, pero se nos dice que todos los que estaban ahí estaban asombrados de los que estaban escuchando, de su entendimiento y de su respuesta. No se nos dice quiénes eran, pero sí podemos conocer por la edad de Jesús, por el año en que estaban viviendo en ese momento, que en ese momento, valga la redundancia, precisamente este personaje, Anás, era el sumo sacerdote. Cuando Jesús se extravió y fue al templo de Jerusalén para estar ahí hablando con los líderes, Anás era el sumo sacerdote. Entonces, volvamos a la historia. Una vez que arrestan a Jesús, lo llevan delante de Anás. Perdóneme que tengo una opinión personal aquí, no nos lo dice la palabra, pero yo me imagino que Anás tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Tenía en ese tiempo 12 años, ahora la palabra no nos dice, pero podemos conocer que tenía 33 años. Se habían pasado 21 años. Muy posiblemente Anás no estaba en ese grupo de líderes religiosos. Los sumos sacerdotes no eran personas de estar en la calle o en grupos así, pero muy posiblemente Anás sí se había enterado que un muchacho de 12 años empezó a decir grandes cosas, le llegó a sus oídos, y Anás después de 21 años está en presencia de Jesús. Lo arrestan y Anás lo manda a traer a su presencia, y ahí Anás empieza a hacerle algunas preguntas a Jesús. Sin embargo, él no es el sumo sacerdote. Entonces se lo llevan a Caifás. Caifás es el sumo sacerdote de ese momento, su yerno, como ya dijimos. Y se lo llevan a Caifás. Y Caifás comienza otro interrogatorio con Jesús. O sea, no estaba solo Anás, estaba Caifás. Pero si nos apoyamos en este relato en otro de los evangelios, Mateo y Marcos nos dicen que ahí había muchas más personas, que ahí estaban los sacerdotes principales, líderes religiosos, escribas, fariseos. Ahí estaba de hecho lo que la semana pasada llamamos, que le dan el nombre de Sanedrín, lo que es el concilio supremo. Ahí estaban los líderes de los líderes en ese momento. Y Jesús es arrestado y lo traen ante ellos primeramente. Y usted puede preguntar por qué esto es importante. Es importante porque en este juicio, y perdóneme que use estas comillas, pero es que en este juicio que le estaban haciendo a Jesús,
ya aquí había muchas cosas que habían sido preparadas, que nosotros tenemos que conocer, cosas que ya estaban sucediendo desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle, de hecho, como punto interesante, que el hecho mismo de que el sumo sacerdote y los líderes religiosos estuvieran reunidos esa noche ahí, ya eso no estaba permitido. Eso estaba prohibido por su misma ley religiosa. Ellos estaban celebrando la Pascua. En ese momento ellos estaban celebrando la Pascua y eso no estaba permitido. Sin embargo, ellos, con el deseo de acusar a Jesús por cosas que él estaba haciendo que no estaban permitidas conforme a su ley, hicieron algo no permitido. Estaban ahí todos los líderes religiosos. Y a decir verdad no era tampoco ni siquiera un juicio, porque como le dije anteriormente, este juicio ya estaba ampliamente preparado. Si usted lee en Juan capítulo 11, versículos 45 al 50, yo se lo quisiera leer, pero lo tiene usted en los apuntes. Usted puede conocer la historia en el que Jesús, luego de realizar algunos milagros, salen a decirle a Caifás, el sumo sacerdote, por ahí hay un hombre que está haciendo cosas y la gente lo está siguiendo y la gente va detrás de él. Y Caifás en ese momento, Juan capítulo 11, versículo 45 al 50, nos dice que Caifás en ese momento ya había emitido un veredicto. Caifás dijo, ¿qué están diciendo? Déjense de decir esas cosas. Es mejor que un hombre muera a que muera toda una nación. Y ahí Juan en el capítulo 11 nos da a entender de que él en ese momento estaba profetizando la manera en cómo iba a morir Jesús. Entonces este supuesto juicio que se le estaba realizando a Jesús en este momento delante de Caifás ya había dado un veredicto hace mucho tiempo. Ya este juicio tenía veredicto, un supuesto juicio que, como podemos ver, no solamente estaba anunciado, sino que pasó por muchas otras situaciones que nosotros no podemos conocer, aun cuando la palabra de Dios nos da mucho detalle, y por eso lo importante de que vayamos ahí. Y mire cómo comienza diciendo el versículo 28, que fue el primero que leímos hoy. Ahora sí, yo creo que usted está pensando que sí vamos a salir un poco tarde de aquí. Le estoy diciendo que vamos al primer versículo apenas ahorita. No se asuste, no se preocupe. El versículo 28, la primera parte dice, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Los líderes religiosos de la época, después de haber hecho sus interrogaciones y haber hecho algunas cosas que no debían, entonces ahora lo llevan delante del gobernador, como para dar un aspecto un poco más serio a este juicio. Entonces ahora lo llevan ante la autoridad civil. Hay un teólogo, es el director de un ministerio que se llama One Passion. Él es autor de varios libros en temas relacionados con los atributos de Dios. Él se llama Steven Lawson y él dice, en uno de sus libros, él dice que Jesús es la única persona, el único ser humano que en una noche pasó por 6 juicios, 3 religiosos y 3 civiles. Recuérdense que estaba primero delante de ese Sanedrín, que es ese concilio que tenían en ese tiempo. Había un juzgado de tipo religioso. Y Jesús en una sola noche pasó por 6 juicios. Pero sabe, de todo lo que sucedió ahí en esa noche, hoy en esta tarde yo lo que quiero es que nos enfoquemos en un solo aspecto. Y yo le estoy dando todo este resumen para que usted conozca toda la historia o por lo menos tenga mayor conocimiento de lo que sucedió ahí. Porque hay un aspecto bien importante, todo es importante, pero hay un aspecto bien importante para resaltar en ese momento que llega Jesús delante de Pilato, del gobernador de Roma. Desde el momento mismo que Jesús llega ahí delante de Pilato, Pilato comienza a hacer preguntas. No solo a Jesús, nos dice la palabra, lo leímos, que la primera pregunta se la hace precisamente a los líderes religiosos que lo estaban trayendo. Versículo 29, la segunda parte del versículo 29, Pilato le pregunta a ellos, ¿qué cargos tienen contra este hombre? ¿Qué cargos tienen contra este hombre? ¿Sabe? Ellos ahí no respondieron para nada.
Ellos no le dieron respuesta en cuanto a la pregunta que hizo Pilato. Ellos simplemente lo que dijeron, si nosotros seguimos leyendo, versículos 30 al 32, dice, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Y fíjense lo que dice Pilato, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Y yo no sé si usted, haciendo esa lectura, en una primera lectura, no sé si lo puede captar o agarrar, pero haciendo esa lectura constantemente, Pilato les pregunta qué cargos tienen contra este hombre. Los líderes le dijeron, no te lo hubiéramos traído si no fuera un criminal. Ya ellos sabían que Jesús era un criminal. Sin embargo, Pilato les dice, bueno, júzguenlo ustedes. Y miren la respuesta de los líderes. Es que solo ustedes, los romanos, pueden ejecutar a una persona. Los líderes judíos no traían a Jesús a ser enjuiciado. Eso es algo que tenemos que tener claro. Los líderes judíos llevaron a Jesús delante del romano a ser ejecutado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. En mi país nosotros dijéramos, y usando el ejemplo de la predicación de la semana pasada, que más claro no canta un gallo. Los líderes religiosos de la época estaban llevándole al gobernador de Roma, a un criminal según ellos, para que lo ejecutaran. Ahí entonces Pilato vuelve a donde Jesús y sigue haciendo preguntas. La primera pregunta que le hace es, ¿eres tú el rey de los judíos? Y sabe, Jesús hace algo que pocas veces vemos hacer. Si usted ve la respuesta de Jesús, Jesús responde con una pregunta. Jesús responde a Pilato, pero con una pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Me lo estás preguntando tú o alguien te dijo algo? Más o menos parafraseando la pregunta que le hace Jesús como respuesta. Sin embargo, Pilato insiste y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y acompáñeme ahí al versículo 36. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y yo me imagino la expresión de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahí no le dice nada. ¿Pero qué has hecho? Y Jesús comienza a hablar de su reino. Por supuesto, cuando Pilato escucha esta declaración, una nueva pregunta es, entonces, de hecho tú eres un rey. Eso es lo que me estás diciendo. Eres un rey. La parte final de ese versículo 37, Jesús nuevamente dice, y preste atención una vez más a lo que dice. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y sabe, permítame detenerme un poco aquí. Permítame tomar un tiempo un poco aquí, porque el versículo 36, o por lo menos el principio del versículo 36, del capítulo 18, y el final del versículo 37, del capítulo 18, para nosotros los cristianos, son unos versículos con un gran contenido teológico, con mucha información sobre quién es Jesús, sobre verdaderamente quién es Él y qué vino a hacer a este mundo. En 2 versículos. Jesús directamente lo está diciendo, en 2 versículos. Mi reino no es un reino terrenal, comienza diciendo Jesús. Mi reino no es un reino terrenal, ese es el comienzo del versículo 36. Y el final del versículo 37, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Hermano, hermana, amigo, amiga, si no hemos entendido algunas cosas de Jesús, estos 2 versículos nos dan bastante claridad.
Es necesario que nosotros entendamos lo que Jesús ahí nos está diciendo, lo que Él vino a hacer y quién es Él, su naturaleza. Porque eso es básicamente lo que Jesús le está diciendo a Pilato. ¿Sabe? Permítame usar nuevamente la predicación de la semana pasada, hablando sobre la negación de Pedro. ¿Se acuerda que dijimos, no se trata solo de seguir? Seguir es muy importante, tenemos que seguir. Claro que sí, ahí comienza todo. Pero se trata de conocer y creer verdaderamente. Esto que está diciendo Jesús aquí, Jesús directamente, nosotros tenemos que conocerlo. Y no solo conocerlo, nosotros tenemos que creer en eso. Conocer y creer verdaderamente que el reino de Jesús no es un reino terrenal y a lo que Él vino en verdad. ¿Sabe? No solamente nosotros hoy, todos los que estaban en ese momento ahí con Él. Al parecer podemos entender, conforme a lo que leemos aquí en Juan y los otros evangelios, que Pilato mismo tuvo la oportunidad que nosotros estamos teniendo hoy. A Pilato mismo, el gobernador del imperio de Roma, le dieron la oportunidad de que él entendiera realmente quién era Jesús. Saben, Mateo, apoyándome un poco en ese evangelio, en el capítulo 27, en el versículo 19, se nos deja ver que incluso la esposa de Pilato le acercó. Yo no sé en ese momento qué usaban ellos o cómo se lo dijo, no voy a decirle acercó un papel o algo, no sé cómo hizo, pero le dejó dicho a su esposo, deja en paz a ese hombre inocente, nos dice Mateo, que sucedió en ese momento. Y sabe, no fue que Pilato no hizo caso, Pilato varias veces buscó la manera de dejar en paz a ese hombre. Lamentablemente él cedió ante las presiones de los demás líderes, ante las presiones quizá de su cargo, porque varias veces Pilato, permítame apoyarme ahora en otro de los evangelios, en Marcos capítulo 15, de los versículos 12 al 14, Pilato le pregunta a los líderes del momento, les dice, Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió más fuerte aún. Crucifícalo. ¿Sabe algo que nosotros podemos leer aquí mismo en Juan? En el versículo 38, en la segunda parte de ese versículo, Pilato dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. La autoridad civil de esa época, y no cualquiera, el emperador del imperio romano, ya había dado un veredicto. Él dijo, este hombre no es culpable. Los líderes religiosos de la época ya habían dado un veredicto también, hace mucho. Criminal. Lo trajimos aquí para que lo ejecutes. ¿Sabe? Pero el punto crucial y es hasta donde yo quiero llegar en esta tarde. En ese momento llegamos ahí a Juan capítulo 18, versículo 38. Después de todo esto, Pilato hace una pregunta. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Permítame refrescarle lo que había dicho Jesús hace un momento. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Una pregunta que si usted hace esa lectura en cualquiera de los evangelios, es una pregunta que parece quedar sin respuesta. De todas las demás preguntas que Pilato hizo, hubo cierto tipo de respuestas o de intercambio de palabras. Pero cuando Pilato hace una pregunta, yo no sé si se la hizo a Jesús directamente, yo no sé si la hizo en voz alta. Cuando él dice, ¿qué es la verdad?, ahí aparentemente no tenemos respuesta. Y digo aparentemente, yo confío en Dios y espero que así sea. Y desde ya le digo, voy a ir ya cerrando con este tiempo
de predicación en base a esto de qué es la verdad. Ojalá que nosotros podamos entender hoy, o salir de aquí, o terminar este tiempo, entendiendo un poco mejor qué es esa verdad. Que Pilato mismo también se preguntó. ¿Sabe? La verdad es que Jesús era inocente. La verdad es que Él guardó silencio delante de todos los que le acusaban. La verdad es que Él estaba determinado en ir a la cruz y ser crucificado y morir por cada uno de nosotros. La verdad es que Él asumió en silencio esa culpa. Y la verdad es también que de haberse defendido, usted y yo no estaríamos aquí hoy. La historia sería completamente diferente. Él asumió nuestra culpa. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Sabe? La verdad es que Jesús definió en ese momento el destino de la humanidad, el destino eterno de la humanidad. Esa es la verdad. El destino de todos aquellos a quienes Él vino a salvar, a usted, a mí y a muchos otros. Esa es la verdad. Jesús, quien es Dios, fue juzgado y condenado en el tribunal de hombres, para que los hombres pudiesen ser absueltos en el tribunal de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que por medio de la fe que tenemos en Él, nosotros podemos recibir esa salvación. Y sabe, esa es la esencia del Evangelio. Esa es la verdad. La verdad no es qué, la verdad es quién. Pedro lo vio de esa manera. Pedro lo entendió de esa manera. La semana pasada estábamos hablando de Pedro. Y yo le comenté que nosotros podemos saber de ese cambio que tuvo Pedro simplemente con leer sus cartas. Y fíjese lo que Pedro escribe en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Esa es la verdad. No hay verdad más grande que esa, ¿sabe? Y nuestra respuesta, la respuesta que nosotros podamos dar a esa pregunta, ¿qué es la verdad?, genera un cambio en nuestras vidas. Debe generar un cambio en nuestras vidas. Y no cualquier cambio, un cambio radical. Nosotros no podemos conocer la verdad, hermano, perdóneme que le diga esto. A veces yo siento que, por ahí en inglés dicen, uno le está predicando al coro de la iglesia. Yo se lo estoy diciendo a usted que está aquí en el templo, a usted que está conectado a través del internet y que está buscando de Dios. Tome esto con mucho amor, porque nosotros no podemos creer en esa verdad, reconocer esa verdad, aceptar esa verdad y seguir siendo los mismos. Eso no puede ser, eso no es compatible. Eso sí no es verdad. ¿Sabe? Nosotros tenemos que empezar a buscar esa verdad, entendiendo que no es un qué, no es algo abstracto que estamos buscando, es un quién. Juan, el mismo evangelio, Juan capítulo 14, el gran yo soy, él mismo lo dijo. 14, versículo 6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tenemos que conocer esa verdad, hermano, hermana.
tenemos que conocerla. No hay manera que nosotros podamos vivir en este mundo, en esta vida, una vida, y ahí sí voy a usar las comillas nuevamente, cristiana. Eso no es compatible con la verdad que es Dios. Jesús fue enjuiciado por nosotros, mucho antes de estar ahí en la presencia de los líderes religiosos, del emperador de Roma, mucho antes de ser arrestado. Y si usted lee esos versículos, a Jesús lo ataron, y varias veces dice que lo ataron y lo llevaron como un criminal, como lo que esos líderes dijeron que Jesús era, un criminal. Y Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Muy a pesar de quienes somos nosotros, Él nos ama. Yo no sé si a usted le parece eso grande. Dios me ama porque Él es amor, no porque yo lo merezco. Yo no lo merezco, de hecho. Y Él me ama a pesar de quien soy. Esa es la verdad. Mi pregunta para usted en esta tarde, la pregunta que me gustaría que usted considerara hoy, a partir de hoy, y yo sé que lo ha estado considerando desde hace tiempo, pero que vayamos más allá en responder esa pregunta. ¿Conoces tú esa verdad? ¿La conoces de la manera que hablamos la semana pasada? ¿Conoces verdaderamente esa verdad? ¿Crees en esa verdad? ¿Sabe? No hay mayor bendición que andar en la verdad. El mundo puede darle muchas respuestas a lo que verdaderamente es disfrutar, vivir la vida, ser bendecidos. Pero solo conociendo y entendiendo la verdad de quién es Jesús, podemos nosotros, según lo que nos dice la palabra, Juan capítulo 8, versículo 32, ser libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él no merecía la muerte. Nosotros somos los que merecíamos esa muerte. Nosotros somos los que merecíamos ese juicio. Y aún hoy lo merecemos. Pero sabe que Cristo cambió eso en nuestras vidas. Y esa es la verdad que nosotros necesitamos conocer. Yo le voy a pedir que tome un par de minutos ahí donde usted está, allá en casa. Tome un par de minutos. Estos relatos que estamos estudiando en el capítulo 18 y que hemos estado estudiando estas últimas semanas, estos no son simples historias, ¿sabe? Estos no son simples historias que uno a veces puede ver por televisión y que uno puede sentir dolor o cualquier otro tipo de sentimiento. Esto es la esencia del Evangelio. Jesús mismo lo dijo. Sus palabras en Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Ahí nos dejó claro quién es Él. Así que le voy a pedir que tome un par de minutos ahí donde está. Hable con Dios. Pídale a Él que siga revelándose a su vida. Que le siga permitiendo a usted conocer quién es Él. Que le siga permitiendo a usted conocer esa verdad que nos hace libres. Que es el camino a la vida eterna. Siga ahí en la presencia de Dios y abra sus
labios o desde su corazón exprésele a Dios. Él ya conoce, Él conoce todo de nosotros. No hay nada que usted le pueda decir que Él no conozca, ni hay nada que pueda dejar de decirle que Él vaya a dejar de conocer. Él nos conoce por completo. Pero Él desea que usted se acerque a Él, que usted le abra su corazón. Si usted lo ha hecho antes, este es un momento para volver nuevamente delante de Él y continuar pidiéndole que esa verdad cambie nuestras vidas, si hay algo que cambiar. Que nos dé la fortaleza que necesitamos en un mundo como el que estamos viviendo, que está tan alejado de la verdad. Y no solo está alejado de la verdad, sino que quieren vendernos ideas como una verdad. La única verdad es Jesús. Su palabra es la verdad. Definir esa verdad se trata de saber quién es Jesús y quién soy yo, quiénes somos nosotros. Y si usted no lo ha hecho antes, este es un momento para que lo haga. Quizá usted no recuerda de algún momento en donde usted haya venido delante de Dios y le haya dicho: Padre, yo quiero conocerte, quiero tener una relación contigo. Si no lo ha hecho o no recuerda, hágalo en este momento. Pídale que Él sea la verdad en su vida. Padre, en esta tarde yo me uno a mis hermanos, la familia Epse, amigos y algunos otros que quizás nos acompañan, Señor, que están hoy aquí en este servicio, Señor, en este lugar o a través del internet. Padre, me uno a ellos, Señor, en hacer esta petición a ti, Señor. Que por favor tú continúes hablando a nuestras vidas. Señor, que no te detengas. Que a pesar de nosotros, Señor, que tu amor nos alcance, que tu misericordia, Señor, se haga presente cada día. Te necesitamos, Señor. Y a veces no estamos plenamente conscientes de cuánto te necesitamos. Hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros propios medios, Padre, pero no hay nada de lo que podamos hacer que valga verdaderamente tanto la pena, Señor. Que valga para nada si no eres tú, Señor, el que obra en nuestras vidas. El que hace la obra en nuestras vidas, el que está presente en nuestras vidas, el que dirige y guía nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a responder esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Padre, pero con un verdadero entendimiento de la respuesta que nosotros vayamos a dar. No solamente un entendimiento teórico, un concepto. Padre, yo te ruego en esta tarde, y comienzo por mí, Señor, yo te ruego que tu verdad nos transforme. Padre, nos haga diferentes. Nos haga ser verdaderamente esa sal y esa luz que este mundo necesita. Padre, comenzando por nuestro propio hogar. Señor, que podamos impactar a la vida de los que están con nosotros, nuestro núcleo familiar, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos. Padre, y de esa manera poder ser ejemplo en todo lugar donde tú nos has colocado, Señor. En la comunidad donde hacemos vida, donde trabajamos, en nuestros estudios. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor.
Agradecidos estamos, Señor, por lo que has hecho. Padre, agradecidos estamos que hayas guardado silencio, Jesús, que no te hayas defendido, que hayas soportado por nosotros. Agradecidos estamos, Señor, que aún hoy sigas teniendo cuidado de nosotros. Por cada oportunidad que nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte como esa verdad que cambia nuestras vidas. Ayúdanos a no ser los mismos, Señor. Quizá es algo que hemos estado intentando varias veces, Señor, pero yo te ruego hoy, Padre, que tú nos permitas terminar este tiempo y que hoy pueda marcar un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas, Señor. Conociéndote a ti, Jesús, como la verdad de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Agradecidos estamos por este tiempo, Señor. Y es en tu santo nombre, Jesús, que pedimos estas cosas. Permítenos seguir conociendo, Señor, todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, que es la verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Iglesia, como siempre les digo, vamos a quizá quedarnos unos minutos aquí, una vez que termine la transmisión. A los que nos ven por el internet, que el Señor le bendiga, que le dé una semana de grandes bendiciones. Jesús es la verdad, créalo, créalo, cada uno de los que estamos acá. Dios le bendiga.